Bien. Le doy lectura al orden del día. Por favor. Sí, por favor. Muy bien. Orden del día del conversatorio sobre finanzas Recording del in Estado. progress. Sobre finanzas del Estado para el día de hoy, 26 de mayo de 2021. Número 1, apertura de la sesión por parte del maestro Mauricio Valdés, coordinador del SECTEC. 2, lista de asistencia, la cual ya ha sido tomada previamente. Número 3, lectura del orden del día. 4, desarrollo del conversatorio sobre finanzas del Estado con la participación del doctor Héctor Luna de la Vega y del maestro Joaquín Humberto Vela González. 5, preguntas y respuestas. Y 6, clausura del diálogo. ¿Sería cuánto? Muchas Muy gracias, Stephanie. Para nosotros este tema, y para cualquiera seguramente, es uno de los más relevantes porque pues ahí está el alma de la capacidad de un gobierno para realizar y cumplir sus funciones. Sin embargo, este tema, inmerso en la transición democrática pacífica que vive el Estado a partir de las pasadas elecciones y que estoy cierto que se confirmará en las elecciones del próximo domingo 6 de junio, nos lleva a pedirle a nuestros ponentes de este día primero lo subrayo, dos muy buenos amigos y luego subrayo de una enorme capacidad. Joaquín Vela tiene mucha experiencia también como profesor universitario y no se diga Héctor, que además ya tuvo la función de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, conoce directamente lo que es manejar la recaudación y el gasto y la deuda del Estado, y por eso nos parecía muy importante que ustedes nos ayudaran con sus opiniones, sus observaciones y que nos ilustraran, porque ello va a formar parte de lo que estamos preparando en el secretariado técnico. Y les debo decir de paso que nos acompañan integrantes del secretariado, Rubén desde luego que ya lo conocen, secretario técnico, y nos acompañan también Palmira Tapia, Óscar Silva y también Carlos Alberto Pérez Cuevas. Es un secretariado muy pequeñito, pero que yo creo que en este equipo se va conjugando con la participación de ustedes, de expertos en estas materias. Así es de que yo le quiero pedir a Rubén, como lo hemos hecho siempre, que nos ayude, por favor, coordinando la sesión de este día. Y nuevamente mi agradecimiento a ustedes. Por favor, Rubén, si eres tan amable. Gracias, Mauricio. Pues bien, hoy nos toca tratar uno de los temas más relevantes del diseño constitucional, y es pues cómo el Estado obtiene recursos y luego cómo el Estado los vierte a la sociedad en el ejercicio del presupuesto. Y estas son reglas que se encuentran en el modelo constitucional de nuestro Estado y de nuestro país. Y como bien decía Mauricio, nuestros dos invitados tienen una amplia experiencia en este tema. Héctor, como bien lo dice Mauricio, fue secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de México, y Joaquín ha sido diputado federal y diputado local en varias ocasiones, y él participó directamente en la Comisión de Hacienda de la legislatura local, y tiene muy claros los temas del presupuesto y de los ingresos del Estado. De hecho, Joaquín ha promovido diversas reformas a la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos del Estado. En fin, tenemos hoy dos invitados de primer nivel, y le voy a pedir a Esteban que por favor
nos presente la semblanza de nuestro primer invitado, que entiendo será Héctor Luna de la Vega. Entonces, adelante, Stephanie, por favor. Rubén. Héctor Luna de la Vega, dentro de su formación, es contador público por el Instituto Politécnico Nacional, maestro y doctor en ciencias administrativas por la misma institución. Dentro de la docencia, ha sido catedrático de Educación Media Superior, Maestría y Doctorado en el Instituto Politécnico Nacional, creador del programa Formación a Distancia de la Maestría en Administración Pública en el Instituto Politécnico Nacional, miembro del Consejo Consultivo del Programa de Finanzas Gubernamentales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Dentro de su actividad laboral, ha sido tesorero del Ayuntamiento de Naucalpan, diputado federal en la 62ª legislatura, secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de México, presidente del Consejo Directivo del Instituto Hacendario del Estado de México, asesor en temas económicos y hacendarios en la Cámara de Senadores, asesor externo del Banco Mundial y consultor de la OCDE. Respecto de la academia y organizaciones, presidente de la Academia de Administración y Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, presidente del Instituto Latinoamericano de Políticas del Estado, presidente de la Fundación Gobiernos, miembro de la mesa directiva de la World Futuri Society, capítulo mexicano, coordinador general de la Convención Nacional Hacendaria de Contribuyentes y coordinador electo de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Participa con el tema prosperidad. Los dejo con él. Pues comento, hablar de prosperidad puede ser algo sumamente personal. Para mí la prosperidad no se da sin la conjunción de una tasa de crecimiento favorable y una estrategia de desarrollo social. Los dos sustentados en mucho o en un altísimo porcentaje precisamente en las finanzas públicas. Queda, y quiero destacar, lo de la Convención Nacional Hacendaria de Contribuyentes, la hice junto con el maestro Mauricio Valdés, y es como lo desarrollamos. Entregamos las conclusiones, pero nunca prosperaron, para que pudiéramos haber empujado y que se tuvieran algunos puntos que ya estamos haciendo nosotros como recomendaciones. Todo lo que se refiere a las finanzas públicas, no solo la del Estado de México, sino lo federal, debe cubrir tres aspectos: el aspecto de los ingresos, el gasto público y la deuda. Hay otra serie de circunstancias que ya lo habíamos venido explorando, el patrimonio público, todo, pero centralmente son esos tres aspectos. Para los contadores públicos y los abogados, hablar de los aspectos fiscales es referirse a la materia recaudatoria. Sin embargo, me gusta más el espectro de los economistas. El aspecto fiscal es gasto, deuda e ingresos. Bajo esa tónica me he venido desempeñando tiempo hacia acá, y les quiero referir. Del aspecto de carácter recaudatorio, debe invariablemente de conservarse dos aspectos: los meramente fiscales, que es la recaudación para que el orden de gobierno, en un caso estatal y en el otro caso el municipal, puedan ser satisfechos. Se debe de tener debida cuenta, y va de la mano con otra vertiente importante, que es la evaluación del desempeño de los programas, de los presupuestos, de todo lo que se puede y que va enarbolado en una misma perspectiva. Y queda lógicamente el aspecto de carácter evaluatorio. Por eso es mi propuesta en este foro que se ha venido configurando. Yo he escogido el aspecto relativo a la evaluación del desempeño. Les comento que es sustantivo en toda la materia de carácter recaudatorio el marco legal. El marco legal de carácter federal, contenido en la Constitución y la derivación
la ley de coordinación fiscal, la ley del impuesto sobre la renta, toda esa serie de paquetes que se tiene, pero que está contenido en nuestra Constitución. Se tiene idea desde hace tiempo, estoy hablando de 2, 3 años, de cambiar cuál es el espectro que se tiene para alejarnos de algo que yo siempre he combatido, y lo quiero puntualizar, el aspecto de la expresión de carácter neoliberal. Yo no creo en ella, yo creo en el desarrollo social, aún antes que la fase del crecimiento económico. Entonces, en el marco legal se deriva en muchos de los casos, en algunas convenciones nacionales fiscales, en los 20, en los 30, la última en los 40, pero fue sustantivamente el aspecto de carácter recaudatorio. Y era nada más los órdenes de gobierno, entonces se decía niveles de gobierno, pero los órdenes de gobierno estatal y federal. En esa circunstancia, como se fue derivando, se construyeron puntos de entendimiento, empezando en gran parte por el impuesto sobre ingresos mercantiles. Se tenía el régimen de participación, que es lo que se podía desarrollar. No existe la doctrina para el esquema de participaciones, no hay fundamentación de carácter doctrinario, es a partir de convenios. Los convenios fiscales que celebran las entidades federativas, los estados, con el gobierno federal, y se establecen las reglas y se sujetan y se suman a las disposiciones de la coordinación hacendaria o la coordinación fiscal. Y aquí, en donde sí queda debidamente puntualizado, es el artículo 115 constitucional, refiere que es potestad exclusiva del orden municipal el impuesto predial, ese sí queda debidamente puntualizado. Y el resto, ¿cuáles son los impuestos de carácter participable? Básicamente el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Y hay otra serie de disposiciones que se van teniendo, que sería engorroso citarlas, concluir dando una serie de puntos de vista. Se tiene, y hay un punto de vista que invariablemente ha tratado de dejar sentir el gobierno federal, el orden federal, de que cede parte de sus ingresos porque aparece en el presupuesto de egresos de la federación en un apartado en donde dice estas son las participaciones, pero jurídica y políticamente es la declinación que hacen los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, dejan de recaudar, no porque estén cediendo los recursos, sino se los revierte precisamente la Secretaría de Hacienda y por ello aparece en el presupuesto de egresos de la Federación, conjuntamente con otra vertiente, y voy a la materia de gasto, en lo que son las llamadas aportaciones. Anteriormente existía en el presupuesto de egresos de la Federación una serie de capítulos que se referían a salud, educación, a seguridad y otra serie de lineamientos de diversa vertiente, y se le llaman aportaciones. ¿Cuál es la diferencia en las participaciones? Las participaciones se entregan a los gobiernos estatales y municipales y no tienen mayor vela en el entierro del gobierno federal. Sin embargo, en las aportaciones, el régimen y las reglas de juego son de carácter federal y eso sí debe estar como lo está en el presupuesto de egresos de la Federación. Esa es parte de la otra materia importante.
Recording in progress. Pero no necesariamente es la mayor. Ese es algo, y por eso la discusión que siempre he tenido, que se pueda tener mayor número de grandes empresas domiciliadas en donde, en el Estado de México. Y la cuantificación para el Producto Interno Bruto y para la distribución de las cuotas recaudadas del impuesto sobre la renta y del valor agregado, sea un tanto más justa la distribución en favor del Estado de México. La otra parte que se debe de observar en el aspecto de carácter recaudatorio es que existen dos formas o dos mecanismos de lo que va siendo los aspectos meramente recaudatorios para fines de que tenga capacidad de respuesta a los gobiernos para sustentar lo que es el gasto, y el otro, los fines extrafiscales, que son cada vez más variados. Dos fines extrafiscales, los más rápidos. El impuesto al tabaco. La idea extrafiscalmente es disminuir la adicción al tabaco. El impuesto a las bebidas alcohólicas, cuya finalidad es precisamente inhibir el alto consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, en ese sentido, habrá que ir sacando lo que van siendo la diferenciación entre una gran vertiente y entre la otra vertiente. Adicionalmente, se tienen dos grandes corrientes. Una de ellas, que muchos discuten indebidamente, que se abusa del gasto corriente, se divide en gasto corriente y gasto de inversión. El gasto corriente se dice, son muy gastalones los gobiernos estatales o los gobiernos municipales. No, es el financiamiento de la policía, el financiamiento del cuerpo de bomberos, el financiamiento de los que hacen los servicios públicos y toda esa gama que son servidores públicos, pero de ninguna manera se trata de burocracia, se trata del pago para que podamos contar con servicios públicos de carácter satisfactorio. De tal manera que sí, es una cantidad importante, pero no necesariamente son recursos innecesariamente gastados, dispersos y de una práctica abusiva para un número de servidores públicos. No son solamente en el caso del aspecto recaudatorio lo que están las ventanillas dando la recaudación. No, se trata también de lo de seguridad, que por cierto, una combinación que va siendo de las participaciones, subsidios por parte del gobierno federal, la seguridad pública. La seguridad pública la debe de cubrir por su propia recaudación los ayuntamientos, también debe de cubrir la propia, los gobiernos estatales, en el caso del Estado de México, el gobierno estatal, y la aportación que se hace para incrementar los niveles de seguridad por parte de recursos federales a manera de subsidio. Hay una fórmula, no me gusta la expresión, Mauricio sí la entiende, él estudió en Inglaterra, que se llama back to back. Tú, por cada peso, tu gobierno estatal que aportes para este gasto en una figura similar a un fideicomiso, y te he explicado hablar de fideicomiso, en un fideicomiso, y por cada peso aportado por ti, el gobierno federal va a aportar 1 o 2 o 3 pesos. Si no hay una inducción del gasto por parte del gobierno estatal o del gobierno municipal, no aterrizan los recursos que tienen su origen en el gobierno federal. Y existen diversas fórmulas de ese tipo. Dos son las vertientes de gasto que más vienen aparejadas con el nivel de las aportaciones: salud y la educación. El caso del Estado de México, hasta donde yo me quedé, creo que sigue siendo, con recursos propios, el gobierno del Estado de México subsana gran parte del esquema educativo y son empleados de educación estatales, y también existe lo que se llama gasto federalizado, los que son empleados federales de hecho
y que están en las instituciones públicas insertas en el modelo de carácter federal. Y la otra parte es precisamente también el espectro de carácter de salud. En salud, no sé por qué se quitó, era un buen modelo el del seguro popular, estaba bien diseñado desde el punto de vista en una mecánica econométrica, llega tanto, se subsana con tanto y se va desarrollando. Alguna circunstancia generó en el actual gobierno federal que dijo, ITC, Recording stopped. perdón, continúa, que diga que la grabación se detuvo. Bueno, entonces, les hago el comentario que toda esa gama. Recording in progress. Entonces, les comento, pero hay otra regla también, que Mauricio y yo lo hemos, con la confianza de Mauricio, hemos defendido, que la deuda no necesariamente es innecesaria y se dice que se va a endeudar a las generaciones que vengan. Yo tengo otro espectro, el espectro que vía la deuda se pueden anticipar servicios y elementos a las generaciones presentes. ¿Cómo? Con la deuda no se tienen los flujos, no se tiene el calendario satisfactorio para ir cumpliendo con todo lo que es un programa de gasto que pueda haberse satisfecho el egreso en la materia educativa y en la materia de salud. De tal forma que es lo que puedo comentar, lo doy más que como un espectro, como una provocación para que no es comprometer a Joaquín, que tenga esta posibilidad de respaldar junto conmigo lo que van siendo las inquietudes en una materia que resulta tan difícil en muchos de los casos, que no se requiere de tanto conocimiento, sino se requiere fundamentalmente de compromiso y una visión y una sensibilidad de carácter social para vincularse y entender el porqué y el origen del caso. Es Juan. Muchas gracias, Héctor. Creo que nos has planteado de inicio muy bien el tema. Lo dejaste muy bien sobre la mesa. ¿Cuáles son las características de las finanzas públicas de un estado? ¿Cuánto dependen de la federación? ¿Cuántos son recursos propios? Y particularmente el caso de los municipios, que es muy importante, ¿no? Si tenemos tres grandes mundos, tres grandes conjuntos ahí, que son la federación, los estados y los municipios, que comparten ingresos. Eso es muy importante. Y vamos a pasar ahora a la intervención de Joaquín, y le voy a pedir para tal efecto a Stephanie que nos haga favor de leer su semblanza curricular. Adelante, Stephanie. Rubén. Joaquín Humberto Vela González es economista por la Facultad de Economía de la UNAM, con estudios de maestría en la misma institución. Profesor investigador de carrera definitivo de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1975 a la fecha por concurso de oposición. Ha sido electo consejero técnico y consejero universitario docente. Fundador del Partido del Trabajo y primer representante del partido ante el Consejo General del IFE. Diputado federal en 2 ocasiones, en la 56ª y 60ª legislaturas. Coordinador parlamentario en la primera de ellas. Diputado local en la 53ª y 55ª legislaturas del Estado de México. En ambas ocasiones se desempeñó como coordinador de su grupo parlamentario y fue integrante de la Junta de Coordinación Política. Dirigente fundador del Partido del Trabajo en el Estado de México durante 20 años. Delegado político electoral del Partido del Trabajo en el Estado de Oaxaca durante 12 años. Subdelegado político electoral por parte de Morena en Tamaulipas durante el proceso electoral de 2019 en la elección de diputados locales. Ha sido candidato a director de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador general de la Coordinación de Investigaciones Económicas y Sociales de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha realizado diversos diplomados en universidades, tanto nacionales como extranjeras. Ha publicado muchos artículos y ha participado con colaboraciones en varios libros sobre temas económicos
y sociales. Los dejo con el maestro Joaquín Vela. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a Mauricio Valdés, a Rubén Islas, a Stephanie, que ha estado batallando con nosotros para que estemos aquí, pero con todo gusto participo en estos eventos que son para mi estado y para favorecer una formulación que seguramente van a realizar en beneficio de toda la población del Estado de México. Gracias. Bueno, yo quiero empezar diciendo que mi tema, si lo tuviera que titular, yo diría el papel de las finanzas públicas en la reproducción social del Estado de México. ¿Por qué esta aseveración? Porque efectivamente, como planteaba don Héctor Luna de la Vega, el conjunto de habitantes del Estado aportan recursos para poder que el Estado pueda generar toda la gama de servicios públicos y las necesidades de reproducción económica y social que se requieren para que esta sociedad pueda tener una estabilidad y un crecimiento, que es lo más importante, el crecimiento, para poder efectivamente transitar hacia un estado de cosas mejor. Yo defiendo mucho la idea, soy partidario de que el Estado y las finanzas públicas están íntimamente vinculadas, juegan un papel relevante en la formulación de la política económica y en que el Estado debe ser, desde mi punto de vista, el que formule una política industrial activa, que le dé dinamismo a la actividad económica y social del Estado. Creo que es fundamental, y en eso soy partidario de las políticas keynesianas, por el efecto que tiene, el efecto multiplicador que tiene el gasto público sobre el conjunto de la actividad económica del Estado o del país de que se trata. Además, también hay otro elemento que es fundamental, porque el gasto público dinamiza el consumo de la gente. En la medida en que el gasto público se invierte en obras públicas, se otorgan al generar empleo y algunos subsidios que dan, esto se traduce en mayor capacidad de consumo para la población, la cual va a ir a consumir los productos que están generando las industrias locales, y en consecuencia esto se vuelve un círculo virtuoso porque genera mucho dinamismo y mucho desarrollo de la economía. Si no, podemos observar los últimos 40 años, cuando ha habido una contracción del gasto público, como el conjunto de la economía se afecta y se ve mermado. Estamos en un contexto, necesitamos ubicarlo, de una profunda crisis mundial. La crisis que se inició en los años 2008-2009 en Estados Unidos es una crisis que se trasladó a todo el mundo. A Europa le pegó de manera directa, bueno, incluso a los países asiáticos, que eran los que mayor dinamismo estaban mostrando, también se vieron afectados. El caso de China, de que venía creciendo aproximadamente al 10%, se bajó su crecimiento al 7.5%. Es decir, a todo mundo le pegó, y bueno, México no podría ser la excepción. Y tenemos de 2009 a la fecha un crecimiento muy bajo, muy no satisfactorio, diría yo, y a esto se le ha llamado, en el ámbito de la gobernanza y de la economía, como el maldito 2%. Casi el conjunto de la economía mundial, de todos los países, rondan alrededor del 2%, y eso no ha permitido, como anteriormente sucedía,
que hubiera ciclos de expansión grandes, de crecimiento, y luego caídas, porque la economía siempre se mueve en ciclos, y esto ha impedido, y entonces ahora tenemos recuperaciones muy cortas y caídas también muy cortas, pero no hay un crecimiento de grandes proporciones, y aquí tenemos un problema. No hay todavía una solución de fondo a este problema de esta crisis que vivimos desde el 2008, 2009, y a pesar de diversas formas de búsqueda, no hay condiciones a nivel mundial de que los diferentes capitales encuentren un esquema de reproducción satisfactorio. Esto ha conducido a que mucho del dinero que debiera estar destinado a la reproducción social esté refugiado en los llamados paraísos fiscales, que más o menos actualmente se habla de cerca de 21 billones de dólares ahí depositados. Es decir, este dinero no está metido en la producción, no está metido en la reproducción total de la economía mundial, y eso genera una retracción en el conjunto de la economía. En ese esquema estamos. Esperamos que se encuentre alguna salida favorable, pero mientras tanto tenemos un problema que requiere, digamos, atención, y por eso se habla ahora de nuevos esquemas de salida. Se habla incluso de que las universidades norteamericanas están pensando en darle mayor peso a las formas sociales o de organización social, como las cooperativas. Hay, por ejemplo, un compañero nuestro acaba de ir a tomar un curso de 6 meses a la Universidad del Norte de Carolina, donde están estudiando de manera muy fuerte el tema de, ya no el clásico tema de las empresas privadas como centro sino en forma en forma social, en forma de cooperativas, de empresas propiedad de los propios trabajadores, como un mecanismo tal vez de salida y de incentivación de esta economía. Es decir, se está en la búsqueda de encontrar formas alternas. Bueno, en este contexto tenemos una realidad en el Estado. ¿Qué problemas tenemos en el Estado? En el segundo informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza, se hace una publicación muy interesante, se las adelanto, ahorita lo vamos a ver en la parte del gasto, donde hacen un recuento, como fue el segundo informe, entre el crecimiento de toda la economía. Lo presenta en cuadros muy claros, muy visibles. En esos 10 años, la economía del Estado de México no se diferencia de lo que está pasando a nivel mundial. El crecimiento promedio de la agricultura en estos 10 años, del 2008 al 2018, es apenas del 0.52%. Y la industria crece 1.73%. Estamos incluso por abajo del maldito 2%. O sea, tenemos un problema al que tenemos que atender. Lo que sí crece son los servicios, como en todas las economías. Hasta en Japón, que tenía un peso muy pequeño, cada vez está creciendo. Y es una tendencia, ¿no? Esto no es solamente del Estado de México, en todas las economías, los llamados servicios crecen más en la industria y que la agricultura. Pero en el caso del Estado de México, el crecimiento que los servicios muestran es de 3.3%. Es decir, ahí sí está por arriba del 2%, y es lo que hace que el promedio de crecimiento no se observe tanto. El sector que más problemas tiene, que es el agrícola, que el crecimiento de 0.5 en 10 años
es un crecimiento poco satisfactorio, y más cuando el Estado de México tenía el sobrenombre de ser el granero del Estado. Aquí en la parte del norte de Toluca, la producción de maíz y de productos agrícolas era algo que le daba mucha riqueza al Estado, y parece ser que lo estamos perdiendo. Hay que atender ese tema de manera relevante. Y la industria, pues la industria era el sostén principal siempre. Yo recuerdo que cuando yo era diputado, el gobernador César Camacho, en sus diferentes discursos, decía que no había una marca de automóviles que se generaran en México que no tuviera una planta en el Estado de México. Es decir, el Estado de México tenía prácticamente representaciones de todas las plantas productoras de automóviles, pero no solamente en el sector automotriz. El Estado de México tiene un desarrollo industrial, parques industriales, de manera importante, y un crecimiento de 1.73% los últimos, entre el 2008 y el 18, en los últimos 10 años. Es también preocupante porque estamos por abajo de ese 2%. Y un último dato sobre esto sería que la industria representaba el 27% del PIB del Estado en el 2008, y 10 años después, en el 2018, ya nada más es el 24%. Es decir, la industria, hay una tendencia importante a observar, porque la industria va perdiendo terreno con respecto a los servicios, ¿no? Les digo, esto es normal, pero el ritmo de en 10 años perder 3% del Producto Interno Bruto es un dato relevante. Lo señalo por la importancia para hacer el planteamiento de qué cosas tendrían que ser observadas en la nueva Constitución y qué cosas tendremos que poner énfasis. Bueno, ahora sí paso a los ingresos. El impacto que los ingresos tienen en el Estado de México es importante. Les voy a dar cifras de cómo estamos, ¿no? Fluctúa entre el 91, 92%, 90%, lo que dependemos de las participaciones federales y de las aportaciones federales. Es decir, el Estado prácticamente de recursos propios, como mencionaba don Héctor, son pocas cosas que otorgan el impuesto que él mencionaba. Yo agregaría el de nóminas, ¿no? Y anteriormente, pues lo que era la tenencia local, ¿no? Cobro de la tenencia local. Pero esto representa poco peso en relación al voluminoso significado de las aportaciones y de las lo que le corresponde al
Recording in progress. Los estados cedieron muchas de sus atribuciones y entonces eso se dio en el marco de la firma del primer convenio de participación fiscal que data de aquellos años que les digo, en 1978. El resultado, con el paso del tiempo, es el siguiente. De cada peso de impuestos que se cobra en el país, 80 centavos se le quedan al gobierno federal. 20 centavos se le quedan a los estados. Y de eso los estados tienen la obligación de repartir con los municipios el 4%. Eso demuestra entonces por qué en muchos municipios pues, las condiciones de ingreso pues, son prácticamente visibles. Hay estados como Oaxaca con sus 580 municipios, pues donde prácticamente no les dan nada, ¿no? Yo conocí a algún presidente municipal que alguna vez fue a solicitar ahí ingresos a la capital de Oaxaca y lo encontré y le digo, ¿qué hace por acá, señor? Dice, ando consiguiendo para regresarme porque junté allá para venir a pelear los recursos al estado, a la capital, y ahora no tengo para regresarme. O sea, estaban en condiciones realmente terribles. Aquí les quiero comentar, y bueno, pues ese esquema, ahí, así está. Creo que a estas alturas habría que hacer una revisión profunda de este esquema, porque no, es brutal, pues, o sea, de cada peso que se recauda, 80 centavos se queda en la federación. Bueno, corresponde a una visión también de un estado presidencialista donde el Ejecutivo Federal es el que decide fundamentalmente cómo y en qué gastar los recursos, pero hay muchas necesidades en los estados y en los municipios que no encuentran una respuesta bajo este esquema. En una ocasión tuvimos la visita de unos parlamentarios europeos y nos preguntaban este tema y les dijimos, bueno, pues estamos así y dice, no puede ser. Con razón los municipios pues están en la pobreza y los estados también. O sea, no tienen recursos ni de dónde agarrar recursos. Y nos plantearon la experiencia, la más extrema, la del País Vasco. Allá, digo, que nos da idea de cómo si hay otras formas de distribuir estos recursos. Allá era al revés. La recaudación la hace el País Vasco y de todo lo que junta, nada más le manda el 6% a Madrid y todo el demás recursos se queda en la región vasca, que por eso es una de las regiones más industrializadas. Creo que debe ser la situación semejante en el caso de Cataluña, en España, que también es un fuerte pilar de desarrollo industrial de gran escala, ¿no? Es decir, pongo este caso porque es el caso extremo, pues, de cómo los estados también podrían hacer la recaudación y entregar una parte de eso al gobierno federal. A lo mejor no el 6% como le hacen los vascos, que tienen aparte una situación particular que les da cierta independencia con respecto al gobierno central de España, pero sí un esquema que les permitiera a los estados y a los municipios tener mayor capacidad de disposición, ¿no? Tal vez por eso es que los estados en los últimos años han estado con un endeudamiento enorme. Si revisamos en los últimos 20 años los endeudamientos de los estados, nos vamos a asustar cómo están endeudándose. Aparte de lo que ya sabemos, que muchos de esos recursos no fueron destinados directamente al desarrollo económico y social de los estados, habría que tener una mayor supervisión y fiscalización de esos recursos, pero es evidente que sí hace falta
recursos para poder hacerlo. Entonces, el grueso de los impuestos los cobra la Federación, desde el impuesto, el IVA, los impuestos sobre automóviles nuevos, los llamados impuestos especiales sobre producción, ¿no? Que son lo que mencionaba don Héctor, los impuestos que se le ponen a los cigarros, a las bebidas, pero también, pues es evidente, a mí me tocó vivir la experiencia de alguna vez para poder, ya primero se aprueba la recaudación, ¿no? Los ingresos, y para poder cuadrarlo con el presupuesto, tiene que ser, el total de los ingresos tiene que ser igual al presupuesto. Entonces nos dijo un exsecretario de Hacienda, nos dijo, nos faltan 10,000 millones. ¿Cómo le hacemos? Porque no hay de dónde sacarlos. ¿Qué les parece si aumentamos un peso a todos los refrescos? Con eso ya está el cálculo, y más, con eso resolvemos el problema que tenemos, el hoyo que tenemos de 10,000 millones, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda es un tema para inhibir, digamos, el consumo de alcohol, de cigarros, pero también es una fuente de recursos importantes, don Héctor, porque se echa mano de eso regularmente para poder lograr el equilibrio entre lo que va a ser el total de los ingresos y la parte del gasto de los ingresos, ¿no? Entonces, es importante echar una revisada al esquema de recaudación. Yo no sé, este esquema se aprobó con López Portillo durante el sexenio de Felipe Calderón. Se hizo una revisión de esto. Prácticamente quedó igual. Se hicieron algunos movimientos. Yo recuerdo que algo que nos benefició como Estado de México es que con la forma que se hizo durante Calderón, el Estado de México empezó a tener más ingresos incluso que el DF. Algo ahí se movió porque son fórmulas y algoritmos complejos que la mayoría de nosotros no los entendemos, pero se movió ahí el modelo y eso hizo que el Estado de México por primera ocasión, y eso está ahí, está claramente señalado, por primera vez tuvimos esas participaciones y las aportaciones fueron mayores al Estado que al entonces Distrito Federal. Pero bueno, habría que hacer un esquema, una convención nacional hacendaria que replanteara los términos de participación de los estados y los municipios en el total de la distribución de los recursos nacionales. Particularmente por era necesario alguna reforma fiscal de este tipo, incluso porque en un conversatorio reciente que tuvimos con Daniel Raventós, él planteaba que pensar, por ejemplo, en el esquema de la renta universal básica implica la necesidad también de una reforma fiscal importante, ¿no? De quién aporta, cómo aporta. Entonces, como que eso sí plantea la necesidad de echarle una revisada a varios aspectos de esta reforma fiscal, aunque el presidente de la República ha dicho que no se va a hacer ninguna reforma por el momento, aunque entiendo que se refiere a una reforma fiscal que aumente el cobro de impuestos, o no tanto a que haya una negativa de una revisión a fondo, porque hay muchos aspectos también que tendrían que revisarse. Particularmente, por ejemplo, nosotros tenemos una demanda de hace muchos años, que es el problema del régimen de los pequeños contribuyentes. Resulta que algo que estaba incluso dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un resolutivo ya del 94-95, establecía
y ordenaba a los diputados a que no podía a los desiguales. Sin embargo, la última reforma que hizo Videgaray con José Antonio Meade, con los que estuvieron ahí en el proceso, con ellos dos y González Anaya, me tocó estar en esas discusiones con ellos, pues su visión era tender a un solo esquema de tener un contribuyente general, uno solo. Incluso a partir de eso se dio el sistema el sistema actual ¿cómo se llama? Es un esquema en el que todo mundo en 10 años tiene que ponerse y hacerse eficiente para que todos terminemos en el mismo sistema general de contribuyentes, uno solo, que desde mi punto de vista pues no es correcto, porque si hay diferencias sustanciales es absurdo que se dé. Yo recuerdo que entre la discusión que dábamos ahí con el secretario y subsecretarios de Hacienda, les decíamos que no es posible. Alguien del mercado, por ejemplo, que vende calabazas, no puede estar dando facturas electrónicas, o sea, no es posible hacerlo, pero bueno, creo eso plantea la necesidad de sí hacer una revisión a fondo en el esquema de contribuciones fiscales para hacer cambios. Bueno, y finalmente quiero referirme al papel del gasto, que es lo más importante. ¿En qué estamos gastando? ¿Por qué el gasto público en el Estado de México, con los datos que ya les di, por qué con toda la inversión del gasto público la economía no crece? Y si no hay crecimiento de la industria, no hay crecimiento de los servicios, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay ingreso. Entonces sí tendríamos que hacer una revisión de qué es lo que ha fallado, porque el crecimiento de la industria no es satisfactorio. 1.73 no satisface las necesidades que tenemos como Estado. Bueno, no se diga la agricultura, 0.5, pues es dramático. Y los servicios, porque crezcan los servicios, está bien, puede jalar al resto de la economía, pero no es suficiente, porque además tiene una característica, los servicios, que la mayoría son improductivos. El sector que más peso tiene en los servicios, pues es el comercio, que no genera valor, es el turismo, y todas las actividades que se agrupan en el llamado sector servicios, pues no son productivos, ¿no? Entre ellos los servicios gubernamentales. Y si no son productivos, no generan nueva riqueza social, no generan valor concreto que tenga valor, como, perdón por el pleonasmo, pero es así. Entonces, hay que hacer una revisión y una reingeniería de en qué estamos gastando y cómo debiéramos estar destinando mayores cantidades al fomento de la actividad productiva. Es algo que es fundamental. Creo que de ahí podemos entrar mucho al detalle de cómo tendría que ser. Hay muchas propuestas y muchas ideas, pero cuando menos yo me quedo con esa idea de que cuando menos en esos del 2008 al 2018, sin hacer consideraciones políticas de nada, el uso del gasto público no dio los resultados que quisiéramos. Hay que revisarlo cuidadosamente y yo estoy en la mejor disposición de mi modesta participación para revisar esos temas. Y muchas gracias por la invitación y por la asistencia
de todos. Y estoy en la disposición de cualquier comentario que exista. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, nos dices un panorama muy amplio, tanto en términos de la política económica del país, y luego lo insertaste muy bien en el tema de ingresos y gasto público en el propio Estado de México. Bueno, pues ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas de los miembros del Grupo Plural a nuestros invitados, así que está abierta la palabra para quien quiera intervenir. Bueno, de costumbre, Mauricio Valdés iniciará con la ronda de preguntas y de reflexiones. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Rubén. Con nuestro agradecimiento empiezo otra vez reiterándole a mi querido hermano Héctor y a Joaquín sus intervenciones, porque nos fueron moviendo a la reflexión de ¿y cómo vamos a vaciar esto en una reforma integral a la Constitución? Ya comenté hace un momento que estamos en una etapa de transición democrática y pacífica. Esta etapa de transición nos puede permitir el rediseño de toda la hacienda pública del Estado y de los municipios dentro de los límites y alcances que tiene la coordinación de los órdenes de gobierno con la Federación. Nos debe dar un esquema de hacienda pública con estabilidad, pero también con funcionalidad, con eficacia, con justicia social y con gobernabilidad, por mencionar algunos términos que pudieran marcar esto. Por eso es que me gustaría planteárselos en esos términos para ver si hoy o más adelante Héctor y Joaquín nos dan su aportación en términos que podamos incorporarlo. Ambos han sido legisladores y ahora de lo que se trata es de ver cómo incorporamos esto pues a una constitución o a alguna ley. Porque para el éxito de una transición y luego su consolidación, pues hay que reconocer el valor político de lo constitucional, el valor político de lo jurídico. Y por eso, bien planteaba Joaquín también, esta necesidad de replantear la competencia fiscal recaudatoria, y no solo me refiero con el gobierno federal, con los municipios. Lo hemos platicado otras veces, Héctor, porque ahora resulta que entramos hasta en competencia con las entidades vecinas. Hay una competencia, por ejemplo, en términos de la recaudación del impuesto sobre la nómina, y eso hace que luego algunos cambien su domicilio a otro estado, aunque estén trabajando aquí, para poderlo declarar en otro lado, o que hagan una serie de maniobras como pasa con los vehículos a través de la tenencia para eludirla. Creo que ahí tenemos que ponernos de acuerdo en algo, a ver cómo lo ven ustedes que conocen el tema. Yo planteo simplemente lo que me preocupa y ver cómo podemos generarlo, porque además, sin duda que la parte de finanzas nos tiene que llevar en términos de competitividad y de crecimiento del Estado. El Estado está realmente atorado. No vemos, lo dijo bien Joaquín, no vemos condiciones de crecimiento. No hay
y la pandemia nos vino todavía a hundir más. No cabe duda que esto hay que replantearlo en la Constitución, en lo que es, pero también su responsabilidad en el desarrollo económico. Porque no se puede eludir el gobierno de que pues ahí había a ver qué dice la sociedad y mantenernos como hemos visto en el pasado, pues que hay un grupo de mexicanos que está dedicado a ver cómo le quita el dinero al otro grupo de mexicanos que está viendo a ver cómo se defiende de los que le quieren quitar el dinero. Esta relación enfermiza entre gobierno y ciudadanos tenemos que superarla. De otra manera, no saldremos adelante con lo que bien plantean ustedes. Voy a mencionar 2 renglones, por ejemplo, de desarrollo económico, que no tenemos que pedirle autorización, yo creo, a nadie. El Estado lo puede hacer. Yo viví prácticamente 2 años en Londres y algo que me llamó la atención es los taxis. Los taxis son un modelo de vehículo que solo son para taxis. Y además son Rolls Royce por si fuera cualquier cosa. Bueno, esto le da a una planta automotriz la exclusividad para un vehículo que tiene que estar diseñado para eso, etcétera, pero le da una seguridad de impulso a la industria automotriz. Y lo mismo puede hacerse con autobuses. Eso es una fuerza que no he visto yo que el Estado la aproveche. Lo mismo, no que duda cabe, en la política inmobiliaria. Edificios rentados por todos lados. Y se va el dinero ahí, lo planteabas, Joaquín, el gasto. Hay que revisar el gasto, sí. Pues ahí tienes el artículo 134 de la Constitución Federal que nos da ciertos lineamientos, la ley de disciplina presupuestal, pero aquí tenemos que decir algo. Yo les invito a que nos digan, ya les digo, hoy, mañana, más adelante, pero tenemos que aterrizar, como dicen los jóvenes, en algo concreto que nos lleve a esa posibilidad que tenemos hoy día de reinventar la hacienda del Estado de México, de reinventar la hacienda de los municipios, ver desde las fuentes de financiamiento y ver los destinos de ese financiamiento. Y el desarrollo regional, que no podemos olvidar, porque así como hay concentración del ingreso, pues también necesitamos desarrollo regional. Bueno, ahí dejo esas inquietudes porque los que saben son ustedes. Yo solamente tengo inquietudes, no las puedo plantear, concretar. Ojalá nos quieran ayudar. Gracias, Rubén. Gracias, Mauricio. Pues está abierta el uso de la palabra para quienes quieran intervenir. Veo que ya quiere contestar Héctor. Adelante, Héctor. Prende tu micrófono, Héctor, porque no se escucha. Prende tu micrófono, Héctor, no se te escucha. Ya, perdón, Ya. Es que como estoy en la computadora de Tere, aclaro que yo no soy Olga Teresita, es mi esposa, sí, efectivamente, se dio un esquema, un estudio que me encargaron, fue precisamente la denominada geocompetitividad. No que vayan a contender una entidad contra otra entidad. ¿Cuáles son los puntos positivos, las actividades? Lo dice con toda precisión Joaquín. Hemos descuidado el desarrollo industrial
industrial del Estado de México. ¿Es factible continuarlo? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuáles son las aportaciones que se pueden esperar? Entonces, todo eso se tiene que ir determinando. Y otra vertiente que es muy importante, ¿cuáles son las potestades recaudatorias? Tal como lo dijo Joaquín, se declinó el seguir recaudando, se cedió, y por eso cada vez que digo todo lo que vienen siendo los convenios de carácter fiscal, no son en base a doctrina, son en base a convenios, en mucho grado de carácter político, más que de carácter de finanzas públicas. ¿Qué se debe de ver? ¿Cuáles son las potestades recaudatorias? ¿Qué potestades recaudatorias debe recobrar las entidades federativas, caso concreto nuestra entidad? ¿Cuáles son las potestades recaudatorias adicionales que pueden tener los ayuntamientos del Estado de México? Todo eso es un esquema amplísimo. Me refiero a otra parte de mi vida. Me tocó empujar con mucho ahínco con un grupo no de especialistas, sino interesados, de la convención, la primera convención nacional hacendaria. Hacendaria porque incluimos gasto, porque incluimos patrimonio público y incluimos deuda. Y otra serie de condiciones de carácter jurídico insertas en las constituciones del gobierno federal y de las entidades y de los ayuntamientos. Todo eso que se fue desarrollando, se tuvo tres reuniones muy interesantes. En Querétaro, te recuerdo, en Juriquilla, donde estuvieron conocedores académicos de escuelas, estuvo la universidad, estuvo el Poli, toda una playa de participantes, empresarios. Sí quiero decir que las convenciones fiscales siempre se ha afirmado que hubo una que sí participó la empresa mexicana. Es ridículo que lo digan, fue una ponencia de una cámara. Y por eso dicen que sí se tuvo la participación de empresarios, ¿no? Y aquí se tuvo presencia de empresarios, aportaciones importantes. Tengo yo el disco donde se fue desarrollando todo, 350, 360 propuestas debidamente sustentadas. Pero estaba, y lo digo por su nombre, que es de la rayita de la perversión, un poquito más para allá, Paco Gil, únicamente permitió que transitaran 5, aquellas de su personal interés. El resto, un esfuerzo colosal del país, se desperdició. ¿Qué es lo que comentan? Y por eso comulgo tanto con Mauricio como con Joaquín. Es urgente una convención nacional hacendaria, destaco hacendaria, en donde se tengan todos los puntos de vista bajo algo que va también de la mano de la geocompetitividad. Están insertos en la geocompetitividad no solo las entidades federativas, sino los países. ¿Cuáles son los modelos de geocompetitividad de lo que me tocó en ese estudio que me encargaron? 2 países lo han tenido. Bangalore, la India, Shenzhen, China. China, su crecimiento y la China de ahora se genera a partir de la geocompetitividad. ¿Y dónde se tiene? En Shenzhen, que es la parte más cercana a Hong Kong y que queda ratificado porque todas las cosas, también cuando yo era adolescente y niño, todo el mundo decía Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. No, era China. Pero como el ente de comercialización era Hong Kong, ya se fabricaba todo en China, en lo que le llaman los nuevos territorios. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que pueden servir al país? ¿Cómo es posible que recobremos nosotros la perdida capacidad industrial? Y por otra parte, en la materia de gasto, toda la materia de gasto va de la mano de planes, de programas, los planes que se llevan a temporalidades,
a esquemas, a necesidades concretas, y de ahí se va a presupuestos. Y de los presupuestos se va teniendo todo el ejercicio a través del gasto, y es como se debe de efectuar la evaluación. Es una mucho tiempo con Mauricio, hay que evaluar desde los planes, desde los programas, desde los presupuestos, del impacto económico, cuáles son las estrategias para el crecimiento, en donde tenemos el sector primario, el sector del campo, todas las actividades de carácter rural, el sector secundario, la industria, en mi opinión, descuidada. El sector de los servicios en todo el mundo ya es el predominante. No solamente podemos decir es un fallo de México. Circunstancialmente así ha evolucionado el mundo. ¿Qué debemos hacer? Nosotros, primero, pelear por nuestro país y conjuntamente y de manera para nosotros más importante, pelear por el Estado de México. El desarrollo social del Estado de México, de la mano con el crecimiento económico. ¿Cuáles son las medidas que se requieren y cómo lo podemos soportar y sustentar en una de fondo auténticamente, ahora sí, con voluntad política de convertirlo en hechos de una convención nacional hacendal? Siento que ahí está el reto y gran parte de la solución de lo que está cubriendo y padeciendo en este momento el Estado de México, pero el país en todas sus. Es bueno. Gracias, Joaquín. Gracias, Rubén. También tenía apagado mi micrófono porque luego tengo unas mascotas muy gritonas y se escucha todo. Pues yo creo que hay mucho que hacer. Más bien, es enorme la cantidad de trabajo que hay que hacer. Esto lo que mencionaba Héctor en relación a lo que yo comenté, a mí me preocupa mucho que en 10 años se pierdan 3 puntos del peso de la industria en el total del Producto Interno Bruto del Estado. Es brutal eso. Cuando nuestro orgullo era que teníamos uno de los estados de mayor desarrollo industrial. Imagínense cómo estarán otros estados. Es terrible, o sea, quiere decir que no se ha puesto la atención para ser lo más plural, no se ha puesto la atención requerida a esta actividad central del Estado. Pero igual se ha descuidado también la agricultura y muchas cosas. Creo que es también oportunidad, Mauricio, de poner algunas cosas en sus justos términos, ¿no? Y bueno, pues verlo, yo no sé, ya este sistema que les decía de que nos quieren llevar a un solo régimen general en el sistema, crearon eso que se llama régimen de cooperación fiscal. Ya vamos en el año 6 y yo no veo que se vaya, que todos los contribuyentes del país ya van a terminar dando facturas electrónicas, ¿no? Imagínense una señora que vende quesadillas, va a tener que comprar una computadora para hacer las facturas, cuando no pueden ni comprar a veces el comal para hacer las quesadillas. O sea, creo que hay veces cosas desproporcionadas a veces, ¿no? Creo que tenemos que buscar algo que sea más realista, esquemas de tributación sencillos, porque los hacemos cada vez más complejos y hace que la gente se espante y no quiera contribuir, ¿no? Creo que tenemos condiciones incluso que tenemos que revisar. Se me ocurre, por ejemplo, hay muchos de los programas federales de apoyo a la agricultura, por ejemplo, que yo no sé si los estamos utilizando todos, pero hay muchos de esos. Por ejemplo, ayuda para fortalecer la ganadería. Y esos programas son de lo que se conoce como paripaso.
Una parte lo pone el gobierno federal y otra la tiene que poner el Estado. Ya con ese dinero se le va entregando a los productores ganaderos, a los agricultores, no sé, de las flores, etcétera. Yo no sé si estamos usando y estamos utilizando al 100% sus programas, porque sé de otros estados, para no hablar del nuestro, de lo que yo conozco, que no usan esos programas para no poner la parte que le corresponde al Estado. ¿Se me explicó? Es decir, ahorrarse una lana y entonces no usan esos programas y entonces dejan a los agricultores y a los industriales en la indefensión, porque existen esos programas donde la federación pone el 50% y el Estado tendría que poner el otro 50%. Entonces el Estado, para ahorrarse esa parte, no usa y no recibe un beneficio adicional, una aportación adicional que le iba a ayudar mucho al Estado y le iba a ayudar a sus productores, a la gente de su Estado. No sé, todas esas cosas incluso había que revisarlas a ver qué tan eficientada está la administración en esos temas. Yo creo que es de lo que hablaba Héctor, de ser competitivos en estas cosas. Es decir, utilizar hasta el último centavo de lo que la federación está dando y ocuparlo productivamente en favor de la gente. Si no atendemos esas cosas, se nos va, ¿no? Y otro tema que ya no traté porque era demasiado, como dice Rubén, les dicen largo recorrido, pero que también tenemos que revisar, es el tema de los PPS, que tiene que ver mucho con la deuda. Y en el Estado tenemos deuda de PPS. Y hay que ver qué tratamiento se le da el más adecuado, porque en tiempos de gobernador Peña se usaron muchos de esos PPS. Casi no se aumentó la deuda, quiero ser justo, en ese periodo, pero se adquirió una deuda diferente, que es la de los programas por servicios, que son los PPS. Se construyeron hospitales en Zumpango, de carácter privado. Los PPS son actividades que el Estado cede a particulares y que, sin embargo, tienen una consideración. Y ahí tenemos una deuda y hay que revisarla en particular, cómo se está evolucionando que tiene una particularidad que no se registran como deuda, sino se pagan con ramo 1000. Es decir, tienes, antes que pagar salarios y a los maestros y a los médicos, primero les tienes que pagar a ellos. Tiene esa característica, se llama gasto irreductible. Tienes esa obligación y así están los contratos que se establecen. Antes de tú gastar, tú Estado de México, gastar en pago a maestros y a médicos, primero les tienes que pagar a estos que hicieron esas obras y les tienes que retribuir, ¿no? No sé, hay muchos temas, Mauricio, que necesitamos revisarlos y entrar con una forma muy responsable para hacer propuestas que tengan efectivamente algún grado de viabilidad, ¿no? Quitándole, digamos, toda la parte de interpretación personal, más bien cosas que ayuden al Estado a salir adelante. Yo, en lo que yo pueda colaborar, y seguramente don Héctor también, estamos en la mejor disposición. Gracias, Joaquín. Bueno, ¿alguien más quiere tener alguna participación? Creo que Mauricio quiere volver a intervenir. Adelante, Mauricio. Gracias. Es que los dos creo que convergemos en una idea, y no solo es para el Estado de México, es para el país. O sea, el régimen fiscal y presupuestario que tenemos como país, aquí sí no podemos hablar solo del Estado de México, requiere una revisión a fondo.
nos tiene atorados en el desarrollo económico. Y simplemente quería retomar estas palabras de ustedes, porque poco puede hacer un Estado, pero creo que si los Estados ya están mostrando competencia en ciertos ingresos como los que mencioné, nómina y el de vehículos, en el que estamos nosotros rezagados. Y no se diga si tuviéramos con la Ciudad de México, y no se diga en el tema del predial y de otros impuestos. Quise hacer uso de la palabra porque creo que la demanda tendrá que ser en el sentido de una revisión del orden fiscal y presupuestal nacional. Dejamos nomás quedar con eso porque es lo que ustedes nos acaban de comentar. Y gracias, porque yo creo que nos van a la cocina. Muy bien, Mauricio. Bueno, pues tenemos aquí ya el final de nuestro conversatorio. ¿Quieres hacer alguna reflexión, Héctor? Adelante. Sí, dos cosas. Quería yo esperarme al final. Lo usual es que se den las gracias antes. Yo suelo hacerlo al final. Agradecer la oportunidad de Mauricio, la oportunidad tuya, Rubén. Pedirle su comprensión, Stephanie, que nos agarraba con las uñas en la puerta. Pero aquí estamos pues. Sumarme a lo que determine el grupo, lo que se puede incorporar a nivel nacional, meternos a trabajar toda la expertise que se ha podido ir teniendo a partir de Joaquín y su servidor, sin ánimo de comprometerlo, lo digo porque lo conozco, con Mauricio, con los que se quieran sumar, y no solamente lo que yo he venido proponiendo, un mecanismo de evaluación, ese puede ser uno. ¿Qué podemos tener de mayor envergadura que apoye y coadyuve al desarrollo del país y que además potencie el crecimiento económico de nuestra entidad? Hay un economista de excelencia, vuelvo a repetir, que es Joaquín, y la participación de todos aquellos que quieran dar sus puntos de vista. Y quiero finalizar nada más por gracias. Gracias por la oportunidad y gracias por, de una de otra manera, tanto Mauricio como Joaquín me comprometen, y aquí estoy. Pues muchas gracias a ti, Héctor, y muchas gracias a Joaquín por esta espléndido conversatorio, esta espléndida charla. Nos deja con... Mi compañero Miguel Ángel había levantado la mano. ¿Quién? Miguel Ángel. Vi que levantó su mano. ¿O no es así, Miguel Ángel? ¿Alguien? Miguel Ángel Corrao. Es que Miguel Ángel es Mauricio. Ah, ya. Sí. Se cambió de nombre. Miguel Ángel es Mauricio Miguel Ángel. Yo por eso aclaré que no soy Teresita. No, pero Mauricio sí se llama Mauricio Miguel Ángel, ¿verdad, Mauricio? Bien. Oye, como en los tiempos de la clandestinidad, ¿no? Te cambiaste el nombre. No, tiene los tres nombres. Bueno, perdón. Bien. Es que vi que levantó la mano y no... Bien. Que no fuera bueno, a alguien con la mano levantada, ¿no? Agradecerles a los dos la participación el día de hoy. Y bueno, un poco planteando el tema, nuestra Constitución se llama Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Pero pues no se puede ser soberano si no se tiene soberanía económica y financiera. Entonces yo creo que una de las grandes reformas que tenemos que hacer en el Estado de México es cómo construir esta soberanía económica y financiera del Estado para darle fortaleza y una mejor forma de vida a todos los mexicanos. Pues les agradezco a todos ustedes la participación del día de hoy
y estamos en contacto. Además, ambos están invitados y están además ya inscritos en el Parlamento Abierto. Esa va a ser una gran discusión, un gran foro de debate y de discusión donde van a fluir muchas ideas de todos los ciudadanos del Estado para hacer grandes modificaciones para nuestra nueva Constitución del Estado de México. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.